país que atraviesa una crisis que hay que ponerle la S porque es una crisis multiorgánica, multifactorial, múltiple en definitiva. Hablamos de una crisis institucional con un gobierno que llegó tras un proceso de muerte cruzada, lo que quiso decir que fue una convocatoria adelantada de elecciones presidenciales y también legislativas. Un país con una crisis de seguridad agravada, declarado en estado de emergencia, prorrogado una y otra vez y ha hecho que ya desde hace más de un año haya un despliegue militar excepcional. Un país golpeado por el crimen organizado. Hoy Ecuador es punto de tránsito también de origen y fabricación de de las principales rutas del narcotráfico. Es también Ecuador un país golpeado económicamente, golpeado por la inflación, golpeado por graves cortes de energía que desde hace meses están apagando literalmente el país. Y de todo eso y de mucho más vamos a hablar porque estamos en la antesala de las elecciones generales de Ecuador. El día 9 de febrero van a ir a las urnas millones de ecuatorianos para decidir qué rumbo quieren poner. En este escenario de crisis múltiple no es una crisis nueva, esta crisis podríamos ver desde cuándo empieza, pero hemos tenido lo cierto, y acabo con esto, este breve resumen histórico, una concatenación de gobiernos que rompían el continuismo de Rafael Correa, esos gobiernos del correísmo, que habían llegado a principios de los 2000, que habían supuesto un cambio estructural en el país. Rafael Correa cambia la Constitución y rompe lo que yo llamaba en los artículos, que os animo a leer, que tenemos en la página web, la alternancia perfecta. Ningún presidente ni ningún partido habían conseguido repetir en el poder desde que se da la transición a la democracia liberal en Ecuador después de las dictaduras militares. Es decir, en Ecuador llevamos más de 30 años donde se sucedía un presidente tras otro, un partido tras otro, lo cual era una demostración de la fragilidad institucional y de las carencias estructurales que existían. Rafael Correa corta de raíz con eso, llega al poder y se hace fuerte, cambia la estructura política del país, hace una reforma constitucional, impulsa una nueva constitución donde toca muchísimos aspectos. Su figura es en torno a la que se genera un gran movimiento ciudadano, la Revolución Ciudadana, un movimiento que gana una y otra vez las elecciones. Rafael Correa se vuelve el centro de gravitación de la política ecuatoriana. En torno a él gira el resto del espectro político. Eso hizo que la principal dicotomía durante mucho tiempo fuese correísmo o anticorreísmo. Pero bueno, lo cierto es que Rafael Correa, que tuvo también un alineamiento en política internacional, en geopolítica, vinculado a los gobiernos del socialismo del siglo XXI, a la nueva ola rosa de gobiernos progresistas que tuvo lugar en las primeras décadas del siglo. Bueno, pues Rafael Correa, que llegó a la presidencia en 2007, la deja en 2017, 10 años después, y la deja en manos de un sucesor, Lenín Moreno, que a priori era una apuesta continuista. Ya había habido fricciones, pero bueno, Lenín Moreno corría por la fórmula presidencial de la Revolución Ciudadana. Pero lo cierto es que muy poco tiempo después, Lenín Moreno rompe frontalmente con el proyecto político de Rafael Correa. De hecho, va a empezar un proceso judicial contra Rafael Correa que se exiliará en Bélgica. Lenín Moreno abraza tesis políticas radicalmente distintas, termina rompiendo con la estructura ideológica y de partido. Moreno tendrá una presidencia marcada ya por unos inicios de crisis económica, entre otros por un declive de los precios del petróleo, y terminará saliendo de la presidencia en 2001 con unos datos alarmantes que ya dejaron paso abierto, libre, a que llegase la derecha ecuatoriana después de 2 décadas sin pisar el poder. Fue el caso de Guillermo Lasso, un hombre asociado al sector empresarial ecuatoriano. Guillermo Lasso solo fue capaz de de mantener la presidencia durante 2 años. La crisis económica se agravó, la crisis de seguridad se agravó, y en un escenario de gran crisis institucional, donde no tenía mayorías, termina activando el mecanismo de la muerte cruzada, que es un mecanismo que lo activó, insisto, en el 2023, por el cual se convocaban elecciones presidenciales y al mismo tiempo se disolvía el Parlamento. Eso dio lugar a unas elecciones adelantadas donde apareció la figura de Daniel Noboa, hijo del principal magnate económico de Ecuador. La familia Noboa es una familia emparentada que tiene sus orígenes económicos en el banano, ¿no? El gran motor económico de Ecuador, y ha tenido una presidencia corta de apenas un año y unos pocos meses, no exenta de polémica, y a día de hoy es el principal candidato, si no el favorito, a ser reelegido presidente de las elecciones del 9 de febrero. Enfrente tiene a la candidata correísta Luisa González, en una lucha que parece que es solo de dos. Luego hablaremos del resto de candidatos, de Leonidas Siza, del resto de opciones de la derecha, pero a día de hoy las encuestas señalan que esta carrera, a la que solo le quedan 12 días, se disputa entre dos nombres. Para hablar de todo esto, la verdad que tengo la suerte de contar con un amigo, con un auténtico experto en Ecuador. Juan Carlos Santillán es
Es licenciado en Economía por la Universidad de Guayaquil, si no me equivoco. Ahora me corriges tú si fue la de Quito, porque no me acuerdo exactamente. Además, es doctorando en su tesis doctoral versa precisamente sobre los procesos de inseguridad y de auge del crimen organizado en Ecuador. Es analista político, ha vivido en Ecuador en su carne, ¿no? La situación política, y hoy va a estar con nosotros para hablar. Muchas gracias por estar hoy aquí, Juan Carlos. Hola Néstor, hola a todos los que nos acompañan hoy día. No, muchas gracias a ti por invitarme. Me encanta poder conversar de mi país, ¿no? Y poder dar un poco este, bueno, digamos, aportar un poco al debate de lo que está pasando en Ecuador. Mm. Soy economista por la Escuela Politécnica de Litoral, es de Guayaquil, pero no es la Universidad de Guayaquil, es otra. Vale, buen apunte, buen apunte. Bueno, Juan Carlos, por empezar, porque ya solo hablar de Guayaquil casi que me sale automático, pero quiero intentar llevar un poco orden en la entrevista. Recordaros que en el chat podéis preguntar vuestras dudas. ¿Cómo dirías, si tuvieses que tú estás siguiendo la campaña electoral, estábamos hablando hoy un poco de cómo estaba todo, cómo está siendo la campaña electoral? Estamos viendo en imagen una de los últimos estudios demoscópicos, concretamente el estudio que da a ADN a Daniel Noboa el 43,5% y a Luisa González un 42,5%. Recordamos que para ganar en primera vuelta un candidato tendría que obtener la mayoría absoluta, es decir, el 50 más 1% de los votos, o sacarle 10 puntos al segundo candidato, es decir, un 42-30, un 31-43. ¿Cómo está siendo ahora mismo, más allá de los datos demográficos, cuáles están siendo los principales debates de la campaña? ¿Cómo llega Daniel Noboa? ¿Cómo llega Luisa González? ¿Cuál es tu impresión siguiendo desde cerca lo que está ocurriendo? Tú sabías, presidente, primero que hay un tema de controversia institucional, pues el presidente de la República debió haber pedido licencia para poder correr para una reelección. Dado que es nuevo el escenario de muerte cruzada y que un candidato que ha ganado, un candidato diferente al presidente de la República, que fue electo en unas elecciones normales, es quien se hizo con la elección, en este caso Daniel Noboa, hay una interpretación de parte de la gente del gobierno que él no debía pedir licencia para ausentarse del poder y poder hacer campaña electoral. Claro, Entonces, disculpa, Juan Carlos, porque la Constitución obliga a que el presidente, si quiere optar a una reelección del mandato, debe dimitir y correcto. hacer campaña como, ya no como presidente. Y de hecho esa era la polémica que tuvo con su vicepresidenta, ¿no? Que estaba enfrentado y más. No Y tenía, finalmente Noboa no ha dimitido, o sea que ya llega con ese marco de crisis institucional, ¿no? no tiene que dimitir, sino pedir licencia. Él debía Mm. pedir licencia a la Asamblea Nacional, ausentarse por 30 días o lo que durara la campaña y encargar la presidencia a su vicepresidenta. Tenemos tres vicepresidentas o hemos tenido tres vicepresidentas, una que la nombró en el mes de diciembre con el tema del juicio que se inició contra Verónica Abad, o mejor dicho, la acción de personal que se le levantó y el proceso administrativo que suponía suspenderle los derechos políticos o suspenderla del cargo, una interpretación única que han hecho ellos. Pero más allá de eso, el presidente ha mostrado que tiene fuerza de pulso y que tiene a las instituciones a su servicio, porque la Corte Constitucional no se ha pronunciado al respecto, creo que no lo ha hecho hasta ahora, sobre el tema de la licencia y sobre el tema del encargo a la vicepresidenta, no recuerdo el nombre de quién realmente ahora está encargada, aunque constitucionalmente la vicepresidenta es Verónica Abad, pero no está encargada de la presidencia o no le encarga a la presidencia a ella. También tiene un tribunal contencioso electoral que da paso a todas las denuncias que el presidente o su equipo de gobierno presenta contra la vicepresidenta y contra otros actores. Tienes a un Consejo Nacional Electoral que no ha jugado su papel, que es el papel de máxima autoridad y poder dar los lineamientos que corresponden en el marco constitucional y lo que dice el Código de la Democracia, el Código Electoral, lo que sea que rige las normas de una elección. Entonces, eso tienes al presidente que tiene toda la plataforma por ser presidente, es un candidato, tiene también el beneficio de tener todo el aparato estatal para poder hacer campaña electoral, y aparte es el hombre heredero de la mayor fortuna del país, ¿no? Es hijo del magnate bananero, como lo decías. Entonces, si tú ves, si estuvieras en Ecuador y ves los Reels o te metes a Netflix o te metes a cualquier lugar
de plataforma vas a encontrar publicidad de Daniel Noboa. Todo tiempo, a toda hora, en todo momento. Se organizan mítines millonarios, se utilizan bienes del Estado para poder hacer propaganda. Entonces, es una pelea ya desigual. El correísmo tiene lo que tiene, es decir, no tiene a la maquinaria mediática que también estaba parte a favor de Daniel Noboa, ¿no? Siguiendo y amplificando el discurso oficial. Tienes también a los medios de comunicación, a estos grandes medios que le han plantado cara al correísmo y prácticamente se han convertido como una especie de poder político contestatario, aunque no lo son, hacia el correísmo. Entonces, manejan la narrativa pública, la narrativa del presidente se retransmite en estos medios. Tienes en las redes sociales granjas de bots, ¿no? Estos de troll centers que repiten y repiten y el mensaje de gobierno. Entonces, yo creo que el correísmo puede plantarle cara y está haciendo carrera por las bases que tiene y porque tiene un electorado fijo. Porque eso tú lo ves dividido en los demás candidatos, ¿no? O sea, ves a Leonidas Issa, ves a Cucalón, que está corriendo por el partido de María Paula Romo, la exministra de gobierno de Lenín Moreno. Tienes a Henry Kronfle, que es del Partido Social Cristiano, un partido de derecha tradicional de Ecuador, que no despuntan. De acuerdo a las mediciones, entre Daniel Noboa y Luisa González se reparten la mayoría de la intención de voto. Y es por ello que la tercera vía, la llamada tercera vía, al momento no se ve posible, salvo una sorpresa extraordinaria como lo que pasó en 2023, ¿no? Por ejemplo, Izquierda Democrática, ¿no? Fue un candidato. Claro, Carlos Rabascal, por ejemplo, que está corriendo por Izquierda Democrática, hoy día lo entrevistaba en un programa radial de Quito, y él hablaba de que incluso al interior de Izquierda Democrática hay una división. Hay parte de la militancia y parte de la dirigencia de Izquierda Democrática que es, a palabras de Rabascal, está apoyando la campaña de Daniel Noboa. Entonces, esa dicotomía de la que hablabas del tema de correísmo y anticorreísmo que parecía que se hubiera perdido, en realidad sigue jugando. Sí. Sigue jugando porque seguimos entre ese escenario. O sea, sí. Nuevamente parece que estamos en esa dicotomía, ¿no? Y Juan Carlos, yo te quería preguntar, porque precisamente Daniel Noboa llega a la presidencia un poco, en gran medida él es un outsider, ¿no? Era un candidato joven que de hecho no estaba identificado ni asociado a los partidos tradicionales de la derecha ecuatoriana, no era el candidato quizá favorito, era un outsider, pero por la definición que nos estás dando tú, como él como presidente, los actos donde participan sus ministros, ese conflicto con la autoridad electoral donde parece que él ha salido beneficiado, finalmente de ser un candidato outsider, en un año y medio, la descripción que estás haciendo es que se ha convertido un poco menos que en un candidato del establishment, ¿no? O sea, él representa al final el establishment del poder político de estos últimos 8 años, desde que salió Correa, y del poder económico, que representa a su padre, que es un gran empresario, pero también del poder mediático, ¿no? Es decir, este chavalito joven que llegó casi por accidente, finalmente, a día de hoy es la gran apuesta, ¿no? de los sectores más conservadores en el término de mantener el statu quo en Ecuador, ¿no? A día de hoy. O sea, es la apuesta útil frente al correísmo, ¿no? Quiero decir, por la descripción que has hecho es eso. Y es paradójico porque el lema del eslogan del gobierno es el nuevo Ecuador, y siempre que habla el presidente de la República y todos sus ministros o todos sus asesores hablan de la vieja política. ¿Quiénes son la vieja política? Bueno, siempre no lo dicen, pero se entiende que estamos hablando del Partido Social Cristiano, del correísmo, Izquierda Democrática, todos los demás que no son ellos, ¿no? Y la verdad es que él pasó, sí, de ser un outsider, que yo recuerdo una intervención en la Asamblea Nacional donde Paola Cabeza, que es legisladora del correísmo, le decía que él es un accidente de la democracia. ¿Por qué? Porque él sale y despunta, la verdad es que despunta por un evento trágico que es el asesinato de Fernando Villavicencio, que golpeó al correísmo, que benefició a... no, hay gente que no le gusta escuchar esto, pero matemáticamente, estadísticamente, y los resultados están, que sí afectó la campaña electoral del correísmo. Y él en el debate, ya sin un Fernando Villavicencio, que era el contestatario del correísmo presente, logra que le abre el camino más bien a Daniel Noboa, que se convierte en esa representación de que no los queremos ni a los unos ni a los otros. A ese momento parecía que Daniel Noboa iba a ser un asesinato que tuvo lugar en pleno proceso de campaña electoral, no digo, para la gente que no está asociada, en el 2023,
a un candidato correcto. también outsider, que azotaba mucho, cuyo asesinato se especuló mucho si tenía vinculación o Y, no con el correísmo, finalmente se demostró que no, o no había ninguna evidencia y tenía que ver más bien con organizaciones del crimen organizado, ¿no? Pero como dices tú, este correcto. acontecimiento que tuvo lugar en la campaña del 2023 espoleó a las opciones electorales de Noboa, ¿no? Sí, y también posicionado ves al presidente, o que también lo ve seguro que todos los eventos catastróficos, por decirlo así, sociales y en materia económica que presenta el gobierno, que ha tenido como resultado de la gestión, no lo golpean. Y eso es básicamente porque en el relato de los medios de comunicación no se es muy incisivo en estos temas. Por ejemplo, la crisis energética, si tú le preguntas al día de hoy a la gente, ya casi se ha olvidado de que tuvieron que tener hasta 15 horas de racionamientos eléctricos. El tema de la economía no despunta. Tenemos más desempleados, 256.000 o 260.000 desempleados aumentaron. O sea, hay más desempleados que en 2023. Y el tema de la tasa de criminalidad, si bien en comparación 2024 con 2023 hubo un descenso, de lo que va en el 2025, en lo que va de enero, ya estamos llegando casi a los 700 asesinatos en el mes. Sí. O sea, está mucho más alto en comparación con enero de 2024 y con enero de 2023. Por ir aterrizando, ¿cómo ha sido? Ahora hablamos del correísmo, de cómo están el resto de actores, pero hemos introducido un poquito la figura de Noboa, cómo llega, cuál es su expectativa, cómo ha sido este año. Hablábamos un poco al principio aquí en Descifrando la Guerra que precisamente uno de los grandes retos era si iba a tener el tiempo suficiente de asentarse, de tener algún programa de gobierno exitoso para candidatearse. Finalmente hemos visto que sí que ha sido es el candidato que llega con más posibilidades. Pero ¿cómo ha sido este año corto, este año escaso de gobierno, este año y unos meses? De Daniel Noboa, ¿cuáles han sido sus principales líneas de actuación? Luego sí que te quería pedir, igual no lo comentes ahora, pero luego sí que hablamos de la situación más específicamente de la criminalidad y de la electricidad, pero te quiero decir, en general, ¿cuál ha sido la orientación ideológica y política de Daniel Noboa? Clara de derecha asociada y casada con los organismos financieros internacionales, ¿no? Principalmente con el Fondo Monetario Internacional. Finalmente sigue la misma línea que inició Lenín Moreno cuando retornó con el tema de los préstamos al fondo, con la adopción de medidas económicas que recomienda el fondo. De hecho, lo que sucedió en abril, el tema de aumentar el IVA con la finalidad, de acuerdo al discurso presidencial, de combatir el crimen organizado, se elevó el IVA, ¿no? El impuesto del valor agregado subió de 12 puntos a 15 puntos. La narrativa oficial es que esos 3 puntos de aumento del impuesto iban a servir para el financiamiento de la guerra contra los grupos terroristas que están asociados al crimen organizado, que tiene como base el negocio de las drogas. Entonces, es claro que lo que él dijo en campaña, que no iba a aumentar impuestos, sino que los iba a reducir, no los ha cumplido. Que iba a solucionar la crisis energética que ya se iba experimentando en el gobierno de Guillermo Lasso, no se la cumplió, sino que si con Guillermo Lasso teníamos entre 2 y 4 horas de racionamientos en Ecuador, el proceso fue peor, o sea, 15 horas hasta 15 horas de racionamientos. La economía, más desempleados de los que se tiene desde los años de prepandemia incluso. O sea, en pandemia se podía entender, pero prepandemia y pospandemia el resultado económico y social es peor. ¿Tienes también resultados en seguridad? No los tienes, porque si bien disminuye un poco la tasa de criminalidad, a medida que han aumentado los meses, han pasado los meses, perdón, han ido aumentando los índices de criminalidad, hay más asesinatos de alcaldes, de organizaciones, de representantes de organizaciones políticas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿Cuáles son las banderas o los logros que está intentando trasladar Noboa? Hemos visto, por ejemplo, que sí que ha habido un giro securitario, ¿no? Poner la seguridad en el centro, un poco una vocalización de la política de la que hablamos mucho aquí. Creo que esa política mano dura está siendo uno de los ejes, ¿no? Pero ¿cuáles son los aspectos de lo que está sacando pecho o por los que es percibido por un 40% de los ecuatorianos, ¿no? Por aunque tú no nos has puesto ya el contexto, ¿cuáles los logros que él está vendiendo por los que hay que continuar este año y pico de experiencia? los logros que él presenta son haber combatido a las mafias organizadas y a las mafias políticas asociadas al crimen organizado. Eso es un tema de Un manejo eufemismo, ¿no? Para referirse al correísmo. correcto, correcto.
El asalto a la embajada le ha dado puntos y él maneja también el de cero impunidad, ¿no? El relato de cero impunidad, del combate al crimen organizado, el que están recuperando la economía, cuando los números no es así, pero ese es el discurso que se da, que se han aumentado números de becas, que se han aumentado las prestaciones sociales, que se ha solucionado la crisis energética y eso ha pasado a ser porque está lloviendo. Pues si no había lluvias, ahora no podría presentar ese logro. Que está recuperando la institucionalidad, que está combatiendo a aquellos que están en contra de la democracia, en el plano geopolítico el acercamiento con Estados Unidos, que eso también es un logro para él, la firma de acuerdos con otros países para temas de seguridad, con Israel, por ejemplo, es uno de ellos, tiene la confirmación de este memorando de entendimiento entre Estados Unidos y Ecuador que se firmó o se negoció en el tiempo de Guillermo Lazo y que es darle este acuerdo de las fuerzas, ¿no? Que es la prerrogativa de que puedan las fuerzas militares estadounidenses entrar a territorio ecuatoriano y que no se las persiga judicialmente por algún exceso que puedan tener, etcétera, etcétera. La entrega prácticamente de las Islas Galápagos para nuevamente establecer una base o un afincamiento militar allá, geoestratégico para Estados Unidos, colaborativo para Daniel Noboa. La renegociación de contratos petroleros han dado ahora la joya de la corona que le dicen el campo Sacha, que creo que es el que manejaba Petroecuador, se lo han dado creo que a una empresa extranjera. Pero todo esto él lo representa como una forma de que hay una dinamización nuevamente de la economía, que hay una recuperación de la confianza de los mercados internacionales, que se ha aumentado las reservas monetarias, las reservas internacionales en las que tiene Ecuador dinero afuera, que se ha acercado nuevamente a los socios naturales de Ecuador, que serían en este caso los Estados Unidos, que aún así no se ha negado la asociatividad con otros mercados como el chino, ¿no? Porque igual no se desprende de aquello, siguen habiendo negociaciones con empresas chinas. Y esta nueva forma de presentar al gobierno como un gobierno democrático, como un gobierno que se planta duro ante la corrupción, ante la impunidad, teniendo como base el tema de la irrupción en la Embajada de México, donde no le importó pasar por el derecho internacional para, por decirlo así, porque es a Jorge Glass, ¿no? Entonces, yo creo que eso va por ahí la línea. O sea, la línea es, tenemos mano dura contra las organizaciones criminales y contra aquellos que los financian o se asocian. Y tenemos mano de Ecuador, Estados Unidos. Sí, y bueno, se ha cortado un pelín, pero yo creo que se ha entendido el grueso, se ha cortado un momento esta parte final. Con esta situación, con Noboa como favorito y con este repaso, ¿no? de lo que has hecho, sí que ha habido dos pequeñas crisis que me gustaría tratar, aunque sea solo un poquito por encima. Hay alguna pregunta hecho en el chat, pero bueno, lo primero, estos cortes de energía no ha sido tan sonado quizá como en otros países, pero estabas diciendo que ha habido déficit energético de hasta 15 horas. Es decir, hay una crisis energética de primer nivel en Ecuador que ha tenido su pico hace 2 meses, ¿no? En los meses de noviembre, diciembre ha sido lo peor. ¿A qué se debe ese corte de electricidad tan grande y qué impacto está teniendo en Ecuador, ¿no? Porque económicamente también eso ha tenido un impacto y las previsiones son de que se ha retrocedido, ¿no? Potencialmente la economía. Claro, ha causado perjuicio y precisamente las caídas en los empleos es precisamente por la crisis energética, que son meses. Es desde abril que se vive esa crisis energética y duró aproximadamente hasta el 23-24 de diciembre, cuando nuevamente, como regalo de Navidad, digo yo, esa es una opinión personal, se reducen las horas de corte. Pero básicamente esto se origina, y eso es un decir de muchos expertos, yo no soy experto en la gente que ha de tema, que había un plan de inversión y un plan de recuperación del parque termoeléctrico y de la generación eléctrica. Ecuador es un país que depende de la energía hidroeléctrica y tiene un parque termoeléctrico que es el soporte en los meses de sequía o de estiaje que le decimos. Entonces, se tiene, eso sí, información de que el parque termoeléctrico no tuvo el mantenimiento adecuado durante años, y eso es producto de los cortes presupuestarios que se hicieron a partir del gobierno de Lenín Moreno
de no tener inversión en el parque termoeléctrico, de no darle mantenimiento a las plantas, de no invertir nuevamente en otro tipo de energía, quizás, o repotenciar los proyectos que estaban ya diseñados, porque hay un plan energético que se dejó en el tiempo del correísmo, en el tiempo de Guillermo Lasso tampoco se hizo mucho, y en el tiempo de Noboa, obviamente, no le podemos indicar que con él comienza el problema, pero sí que no ha sabido administrarlo. De hecho, en la campaña electoral del 2023, él dijo que el problema de Ecuador no era la generación, sino la transmisión eléctrica. Es decir, había que darle mantenimiento a las plantas, al equipo transmisor de la energía, ¿no? Pero era obvio que había un problema de generación. Era que nosotros teníamos que repotenciar la parte que que nos da energía en los tiempos de estiaje. Entonces, es la actual. Y que para abril incluso se creó el marco referencial de que hubo un sabotaje en propósito de la consulta que hubo en ese mes de dar poder a las Fuerzas Armadas para generar un poco, se introdujeron varias preguntas y en ese mes comenzaron los apagones. Y de hecho hay esta denuncia que se hizo contra la ex ministra de Energía, Andrea Robo, y 20 y pico de personas más que del Ministerio de Energía y Minas para denunciar que hubo una especie de sabotaje en ese mes y que por eso es que habían meses. Que no se ha podido probar, ¿no? O sea, no hay una evidencia que finalmente, o no ha habido un juicio con conclusiones, ¿no? Ya. Y Es que no pudo haber sabotaje. Sí, no, lo que decías, ¿no? Es el marco un poco para justificar con lo obsoleto y la falta de inversión en la termoeléctrica, que es la que funciona cuando no está lloviendo y entonces el sistema de presas y represas ecuatoriano no puede suministrar energía, ¿no? Eso es un país muy rico en recursos fluviales. La otra gran crisis que tiene el país, ¿no? Más allá de la institucional, que luego podemos hablar un poco del resto de partidos, quiero hablar del correísmo también, pero es la cuestión de la inseguridad. Preguntaban por aquí, de hecho, decía Borodrig, ¿cuáles son las zonas del país controladas por el crimen organizado? Sé que es tu tema y que además es un tema muy amplio, entonces podríamos estar mucho tiempo, pero tú si tuvieses que sintetizar en un par de minutos, ¿por qué ahora hay crimen o se sitúa a Ecuador como un punto de crimen organizado? Es cierto que esto ya existía, que Ecuador tiene una ubicación geoestratégica clave, ¿no? O sea, que es una zona de tránsito muy potente, que tiene una frontera muy porosa con los países vecinos, ¿no? Es decir, que precisamente toda esa zona selvática permite que Ecuador sea una zona fértil para grupos criminales que se puedan esconder, que puedan producir y demás. Pero bueno, yo te quería preguntar eso, ¿cómo ves tú ahora mismo la situación del crimen organizado? ¿Por qué ha proliferado en estos últimos años y cuál es el escenario que tiene ahora mismo? Juan Carlos. Vamos a ver, parece que que se ha caído la conexión de Juan Carlos un momento. Me estoy viendo en Twitch, me ha quedado más gracioso el corte. Vamos a ver si se puede unir Juan Carlos. Estoy gracioso en Twitch y en YouTube también, por lo menos.